trasladamos a la sede donde a esta hora pues habla el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. De una implementación especial. Como por ejemplo, mi país estuvo muy cerca del socialismo, lo que nos puso en una situación de corrupción generalizada, una grave recesión económica y también altas tasas de crimen y muchos ataques a los valores familiares y religiosos que forman nuestras tradiciones. En el año 2013, el acuerdo entre el gobierno petista y también la dictadura cubana llevó a un riesgo, pero todo esto simplemente trajo desgracia y también hubo una fiscalización de los salarios y se violaron los derechos fundamentales, como el del buen vivir. El verdadero trabajo es importante, créanlo. Tiene que ser respaldado por entidades de derechos humanos e incluso de la ONU. Antes de que yo asumiera el gobierno, casi el 90% de ellos dejaron Brasil por una acción unilateral del régimen cubano, quienes decidieron simplemente someter la cualificación médica para ejercer su profesión. De esta manera, nuestro país dejó de contribuir con la dictadura cubana, simplemente llevando a La Habana $300 millones todos los años. La historia nos muestra muy bien de que por allá en los años 60 muchas personas fueron enviadas para colaborar con la implementación de las dictaduras. Hace pocas décadas intentaron cambiar el régimen y intentaron llevarlo no solamente a Brasil, sino a muchos países de América Latina, pero fueron derrotados. Civiles, militares brasileños murieron y muchos otros también tuvieron su reputación destruida, pero vencimos en aquella guerra y nosotros resguardamos nuestra libertad. En Venezuela, esa gente del régimen cubano, llevados por Hugo Chávez, también llegaron. Y hoy aproximadamente son 60.000 quienes interfieren y controlan todas las áreas de la sociedad local, principalmente en la inteligencia y en la defensa. Venezuela, que era un país pujante y democrático, hoy experimenta la crueldad del socialismo mismo. El socialismo sí, claramente está allí en Venezuela. Todos son pobres y nadie tiene libertad. Brasil ha estado consciente de ese impacto de la dictadura venezolana. Más de 4 millones que huyeron del país. Una gran parte huyó hacia Brasil. Huyeron del hambre y de la violencia. Nosotros hemos hecho nuestra parte para ayudarlos a través de la operación que se ha llevado a cabo humanitaria desde el gobierno brasileño y que ha sido elogiada a nivel mundial. Hemos trabajado también con otros países, entre ellos los Estados Unidos, para que la democracia sea restablecida en Venezuela. Pero también nosotros trabajamos duramente para que otros países de América del Sur no experimenten este régimen nefasto. En el Foro de Sao Paulo, una organización criminal que fue creada en los años 90 por Fidel Castro, Lula y Chávez para difundir e implementar el socialismo en América Latina, todavía continúa viva y tiene que ser combatida. Señoras y señores, en busca de prosperidad, nosotros estamos adoptando políticas que nos aproximen a los otros países para el desarrollo y que consoliden las democracias. No puede haber libertad política sin que también haya libertad económica. Y de la misma forma, el libre mercado, las concesiones y las privatizaciones ya se hacen presentes hoy en Brasil. La economía está rompiendo casi 2 décadas de irresponsabilidad fiscal, en donde se paralizó el Estado por la corrupción generalizada. La abertura, la cuestión competente y los grados de competitividad son objetivos inmediatos de nuestro gobierno. Estamos abriendo la economía y nos estamos integrando a las cadenas globales que tienen valor.
Simplemente en 8 meses nosotros logramos conseguir los 2 acuerdos comerciales más importantes de la historia del país, aquellos que fueron firmados entre el Mercosur y la Unión Europea, y también entre el Mercosur y el área europea de libre comercio. Nosotros pretendemos seguir adelante con muchos otros acuerdos en los próximos meses. Estamos también listos para empezar nuestro proceso de adaptación y de ingresar para la Organización de la Cooperación de Desarrollo Económico, OCDE. Nosotros ya estamos adelantando las prácticas mundiales más elevadas en todos los terrenos de desregularización financiera para la protección ambiental. Señorita Izani Kapalá, una indígena que está aquí presente del Brasil. Ahora vamos a hablar de la Amazonía. En primer lugar, mi gobierno tiene el compromiso solemne con la preservación del medio ambiente y también del desarrollo sustentable en beneficio de Brasil y también del mundo. Brasil es uno de los países más ricos en cuanto a la biodiversidad y también las riquezas minerales. Nuestra Amazonía es la más grande, incluso que la propia Europa occidental, y permanece allí en resguardo. Una prueba de que somos uno de los países que más protege el medio ambiente es que en esta época del año, el clima seco y los vientos favorecen a las quemadas y los incendios espontáneos, también por personas criminales. Vale resaltar el hecho de que existen quemadas que son practicadas por las poblaciones locales como parte de su respectiva cultura y que también es la forma de sobrevivencia de ellos. Algunos problemas de este tipo también cualquier país lo tiene, pero los ataques sensacionalistas que nosotros sufrimos por gran parte de la comunidad internacional debido a los focos de incendios en la Amazonía despertaron nuestro sentimiento patriótico. Es una falacia de decir que la Amazonía es un patrimonio de la humanidad. Es equívoco desde los términos científicos, quienes han afirmado que la floresta está en riesgo. Valiéndose de esas falacias, hubo un país que en vez de ayudar, simplemente se embarcó en las mentiras de los medios de comunicación y se comportó de forma irrespetuosa y también con un espíritu colonialista. Nos tocaron lo más sagrado, nuestra soberanía. Allí en ese encuentro del G7 sugirieron aplicar sanciones contra el Brasil sin siquiera haber escuchado nuestro punto. Agradezco a aquellos que no aceptaron llevar adelante y sacar adelante esta propuesta. En especial, el presidente Donald Trump, que bien señaló el espíritu que debe reinar entre los países de la ONU, el respeto a la libertad y la soberanía de cada uno de nosotros. Hoy el 14% del territorio brasileño está demarcado como tierra indígena, así que es necesario entender que nuestros nativos son seres humanos, exactamente y tal como cualquier uno de nosotros. Ellos quieren y merecen una forma de vida tal como nosotros tenemos los mismos derechos. Yo quiero dejar claro en algo, y es que Brasil no va a aumentar el área que ya está demarcada como tierra indígena como algún jefe de Estado le gustaría que fuera. En Brasil existen 225 pueblos indígenas, más allá de las referencias de las 70 tribus que están viviendo en las áreas demarcadas. Cada pueblo y tribu con su propio cacique, su propia cultura, su propia tradición, sus propias costumbres y principalmente su forma de ver el mundo. Es una visión de un líder indígena y esta no representa la de todos los indígenas brasileños. En muchas ocasiones, muchos de esos líderes, como el cacique Raoni, son usados como una pieza de maniobra por los gobiernos extranjeros en su guerra de información, simplemente para avanzar en sus propios intereses en la Amazonía.
Infelizmente, algunas personas desde dentro y fuera de Brasil, apoyadas por ONGs, intentan simplemente socavar los valores de los indígenas y los tratan como hombres de las cavernas. Pero Brasil ahora tiene un presidente que se preocupa por aquellos que han estado marginados hasta la llegada de los portugueses en 1500. Los indígenas no quieren ser pobres y también encima de una tierra rica. Simplemente lo que ellos quieren, y especialmente donde están las tierras más ricas del mundo, donde están la Sierra del Sol, por ejemplo. En estas reservas existe una gran abundancia de oro, de diamantes, uranio, aluminio y también, entre otros, minerales. Estos territorios son enormes. Estas reservas en sí mismas cuentan con aproximadamente con 95.000 kilómetros cuadrados, el equivalente al tamaño de Portugal o de Hungría. Y allí simplemente hay pocas comunidades vivas en esa área. Eso demuestra algo, y es que quienes nos han atacado no están preocupados por los indígenas ni por su calidad humana, sino por la biodiversidad y también por los recursos que hay en esas áreas. Y para mostrar, señores, que claramente no existe una autoridad única entre los indígenas, yo quiero leer una carta aquí que es en gran parte de todas las comunidades indígenas que están interesadas. El grupo de agricultores indígenas de Brasil, formado por diversas etnias y con la representación de diferentes personas a lo largo de la federación, que habitan una área de más de 30 millones de hectáreas en el territorio brasileño, respetuosamente, mediante la Asociación Brasileña, han dejado en manifiesto que aquí, por ejemplo, Calapalo, que está presente, de parte de los indígenas de Mato Grosso, toda esa fuerza ante las Naciones Unidas y también en los Estados Unidos es importante, porque hemos vivido una realidad en los pueblos de Brasil y hemos visto cómo se ha propagado un cuadro de mentiras por los medios nacionales e internacionales. Ellos insisten en hacer en los pueblos indígenas de Brasil una reserva de mercado, simplemente para atender intereses extranjeros de países que simplemente ven a Brasil como una colonia sin reglas y sin soberanía. Brasil posee el 14% de su territorio nacional, que ha sido regularizado como tierras indígenas, y muchas de esas comunidades están sedientas para que el desarrollo de esta parte de Brasil finalmente ocurra sin ningún entramado ideológico o burocrático, y esto facilitará el alcance de una mayor calidad de vida en las áreas de emprendimiento, salud y educación. Una nueva política indígena en Brasil es necesaria. El día de hoy, es necesario para llevar a cabo medidas que pueden ser incentivadas en la búsqueda de la economía económica de los indígenas. Asimismo, y ciertamente, un conjunto de decisiones en este sentido, nosotros vamos a poder deslumbrar un nuevo modelo para la cuestión indígena brasileña. Un nuevo tiempo para las comunidades indígenas es fundamental. La situación de extrema pobreza en la que se encuentran, sobreviviendo simplemente. Una gran familia de indígenas nunca representó la dignidad ni el desarrollo. El ambientalismo radical, así como el indigenismo traspasado y fuera de sintonía con la que se asumen los pueblos indígenas, representan un atraso de la marginalización y la completa ausencia de la ciudadanía. La realidad ahora requiere que el mundo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pueda conocer nuestros deseos y también nuestras aspiraciones de la etnia indígena allí en Calapalo, que va a transmitir un cuadro real del medio ambiente y de las comunidades indígenas brasileñas. Por lo tanto, Izani Calapalo goza de confianza y del prestigio del liderazgo indígena interesado en el desarrollo, el empoderamiento y también del protagonismo, estando apta para representar las etnias que están anexas, que son 52. Se acabó el monopolio.
La Organización de las Naciones Unidas tiene un papel fundamental en la superación del colonialismo y simplemente no puede aceptar que esa mentalidad regrese a estas salas y corredores sobre cualquier pretexto. Nosotros no podemos olvidar que el mundo necesita ser alimentado. Francia y Alemania, por ejemplo, usan más del 50% de sus territorios para la agricultura. Ya Brasil usa apenas el 8% de las tierras para la producción de alimentos. El 61% de nuestro territorio es preservado. Nuestra política es de tolerancia cero en contra de la criminalidad. Y esto ha incluido también los crímenes ambientales. Yo quiero reafirmar mi posición de que cualquier iniciativa de ayuda o de apoyo a la preservación de la floresta amazónica o también de otros ecosistemas deben ser tratados en pleno respeto de la soberanía brasileña. Nosotros también rechazamos las tentativas de instrumentalizar la cuestión ambiental o cualquier política indigenista en pro de intereses políticos y económicos externos, especialmente aquellos que están disfrazados de buenas intenciones. Nosotros estamos listos para simplemente agregar el valor de forma sustentable desde nuestro potencial. Brasil reafirma su compromiso intransigente con los más altos patrones de derechos humanos, con la defensa de la democracia y también de la libertad, la expresión libre de religión y también de prensa. Es un compromiso mío junto contra el combate de la corrupción y la criminalidad. Son demandas urgentes de la sociedad brasileña. Nosotros vamos a seguir contribuyendo dentro y fuera de Naciones Unidas para la construcción de un mundo en el que no haya impunidad ni abrigo a los criminales y los corruptos. En mi gobierno, el terrorista simplemente va a huir de Brasil. Ahí hubo uno que fue preso en Bolivia y llevado a Italia. Otros 3 terroristas paraguayos, un chileno que vivía en Brasil como refugiados políticos, también fueron llevados a cabo y extraditados a sus respectivos países. Terroristas simplemente se disfrazan de perseguidos políticos, no van a encontrar más refugio político en Brasil. Hace poco, presidentes socialistas que iban antes de mi administración gastaron millones y millones para comprar el Parlamento y los medios de comunicación, todo por un proyecto de poder absoluto. Ellos fueron juzgados gracias al patriotismo, la perseverancia y el coraje del juez, que es un símbolo de mi país, el doctor Sergio Moro, nuestro actual ministro de Justicia y Seguridad Pública. Esos presidentes también transfirieron una muy buena parte de los recursos para otros países, con la finalidad de promover y también implementar proyectos muy parecidos en toda la región. Esa fuente de recursos se acabó, se secó. Esos gobernantes vinieron incluso aquí cada año y hacían discursos que no tenían que ver con la realidad, que nunca atendieron a los intereses reales de Brasil y tampoco contribuyeron a la estabilidad mundial. Asimismo, eran aplaudidos. En mi país tuvimos que hacer algo al respecto de los casi 70.000 homicidios y los crímenes violentos incontables que anualmente masacran a la población brasileña. La vida es lo más sagrado de los derechos humanos. Nuestros policías militares eran un objetivo preferencial del crimen. Simplemente en el año 2017, cerca de 400 policías militares fueron cruelmente asesinados.
Pero esas cosas están cambiando. Se han tomado medidas y conseguimos reducir en más del 20% aquel número de homicidios en los 6 primeros meses de mi gobierno. Las aprehensiones de cocaína y de otras drogas también llegaron a niveles récord. El día de hoy Brasil está mucho más seguro e incluso tiene más hospitalidad. Acabamos de extender la extensión de visas para países como Estados Unidos, también ya Japón, Australia y Canadá. Y también estamos estudiando adoptar medidas similares para China e India, entre otros. Con mucha más seguridad y con estas facilidades nosotros queremos que todos puedan conocer Brasil, en especial nuestra Amazonía, con toda su grandeza y belleza natural. Ella no está devastada y tampoco está consumida por el fuego, como dicen de forma mentirosa los medios de comunicación. Cada uno de ustedes pueden comprobar lo que yo les estoy diciendo ahora. No dejen de conocer Brasil. Es muy diferente de aquella etiqueta que está estampada en las televisiones. La persecución religiosa es un gran flagelo que nosotros debemos combatir de una forma incansable. En los últimos años... Bueno, ya estamos escuchando el discurso del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Abre con su intervención la 74 sesión de la Asamblea de Naciones Unidas. Ahí ha hablado de varios temas y principalmente de su política ambiental con la Amazonía, asolada por incendios forestales. Ha dicho que esto sembró patriotismo en los brasileños y que hubo países que se han dedicado a criticarlo en el G7. Agradecido a Donald Trump por defenderlo. Tras recibir autorización médica para viajar después de una operación por una puñalada que recibió en el 2018 durante su campaña electoral, ahí vemos al político de extrema derecha en el podio frente a los líderes mundiales. Corte comercial. En la mañana volvemos enseguida con más discursos de la ONU.